Bueno, hace un tiempo habíamos conversado largamente con la ministra Sonia Martorano, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, en ocasión de recordar el primer caso de COVID en la provincia de Santa Fe allá por 2020. Y ahora, quien en aquel momento fuera secretario de Salud, el doctor Jorge Prieto, ha escrito un libro un poco rememorando aquellos momentos. El libro se llama La interpelación cuando el mundo se detuvo. Y bueno, estamos en línea con el doctor Jorge Prieto, con el que conversamos durante tanto tiempo, allá por 2020, 2021, respecto del tema de la pandemia del COVID-19. Doctor, ¿cómo le va? Al gusto de saludarlo. Fabián Acosta, buenos días. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Sí, es verdad, la verdad que siempre fui bien agradecido con ustedes porque nos han contenido y respetado para utilizar las palabras justas y necesarias que la población tenía que recibir y escuchar para poder ser contenida, ¿no? En un tiempo muy oscuro de esos 3 años y medio prácticamente que estuvimos en pandemia. Y además fue muy importante porque nosotros fuimos aprendiendo también, como mucha de la gente, sobre la marcha, y poder conversar con ustedes nos traía la información precisa de lo que estaba pasando. No, gracias. Y aparte con una terminología y unos momentos muy especiales, ¿no? Que seguramente no se repetirán, y creo que esto fue el motivo de poder dejar un legado, una historia de algo que realmente invasionó y paralizó al mundo, ¿no? Por eso el título de esta interpelación que nos sorprendió y que realmente detuvo un montón de cosas, ¿no? Las economías regionales, lo social, la vida cotidiana. Cuéntenos un poquito, el libro se mete directamente en lo que fue la pandemia COVID en Santa Fe, trata de tener una visión un poco más amplia como para sacar enseñanzas. Cuéntenos un poco cómo es el recorrido del libro. Mira, el libro en realidad lo que explora es las emociones vividas, describe procesos y describe hechos que tal vez algunos lo evidenciaron y otros no, los miedos compartidos que teníamos de un lado y del otro, y fundamentalmente resguardar los momentos que nos permiten leer y contar una realidad que en su momento parecía fantástica. Claro. Nosotros queríamos volver a una vida, a lo que llamábamos la nueva normalidad lo antes posible, ¿no? Porque pensamos que esto era un hecho transitorio que en 3 o 4 meses iba a desaparecer. Y tal cual vos, como le dijiste, el primer caso nuestro llegó el 3 de marzo del 2020 de una persona que venía viajando de Italia aquí a Argentina, y de ahí hasta el 5 de mayo del 2023 estuvimos en pandemia. Nosotros gestionamos prácticamente toda la gestión porque nos quedaron 6 meses libres de pandemia, además trabajando con el resto de la población, atendiendo y asistiendo a la salud y todas las necesidades, ¿no? Lo que tenía que ver con un gobierno provincial que yo remarcaba en la presentación de este libro, inclusive lo remarcó el intendente Juan Pablo Poletti, que también participó de esta presentación, porque fue uno de los actores que siempre hemos convocado y hemos asignado como ese hospital monovalente de inicio para las internaciones COVID, de que nunca faltó nada en Santa Fe, digamos. Somos la segunda provincia que tuvo la menor mortalidad y a nivel Sudamérica una de los mejores países, ¿no? Y yo creo que eso reivindica el trabajo, el esfuerzo que han hecho cada uno de los trabajadores, no solo de la salud, sino del pueblo santafesino, porque era una época muy difícil, donde nos olvidamos de algo fundamental que fue la globalización, ¿no? Y veíamos ese Wuhan tan lejano allá donde inició el COVID, y en poco tiempo no llegó a los 40 días cuando ya estaba aquí en Argentina. Claro. Doctor, en aquel momento cuando tuvimos el primer caso en la provincia de Santa Fe y hubo que organizar todo el sistema, estaba el doctor Parola como ministro y secretaria de Salud estaba la doctora Martorano. En un momento se da ese recambio por la salida del ministro y usted tiene que asumir la secretaría del área. Sí, así fue eso. El doctor Parola estuvo hasta los primeros días de junio, el 18 de junio del 2020. Bueno, con Sonia nos convoca el gobierno provincial, el exgobernador Omar Perotti y diputado, quien, bueno, confía en nosotros que esto teníamos que sacarlo adelante, y el trabajo es algo para remarcar, Fabián, que esto fue un trabajo en equipo. Si no hubiera sido posible, no tuvo nómina de actores ni tampoco tuvo banderas.
nos unió para poder salir adelante, que creo que es una de las principales enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. Doctor, bueno, usted decía, ¿no? Que estuvo el doctor Poletti, que tuvo también un papel importante al frente del Hospital Cuyen. La provincia de Santa Fe es un territorio realmente muy amplio. ¿Cómo hubo que organizar el trabajo en función de tener dos grandes centros urbanos como Rosario y Santa Fe y una provincia tan extensa? Mira, los 133.000 kilómetros cuadrados que tuvo la provincia de Santa Fe tuvo que ser asistida de una forma y de otra, entonces tratamos de dividir el territorio para la asistencia, nosotros de la zona centro-norte, Sonia de la zona sur, más que todo con las grandes urbanizaciones que tenían, por supuesto bajo una misma mirada. Fue un gobierno muy consultivo, acá hubo que conformar comité de expertos, comité de crisis para poder abordar conjuntamente con cada presidente de comuna, con cada intendente, porque las realidades de la provincia nuestra, que es tan heterogénea, era muy difícil abordarla, ¿no? Porque nosotros no teníamos la capacidad para semejante impacto sanitario que iba a generar una pandemia. Nosotros esperábamos aquí en la provincia de Santa Fe 25.000 casos aproximadamente, y llegamos a superar los 780.000 casos, claro, en total. Entonces vos te imaginás que en un principio, esto que no conocíamos, que no sabíamos cuál era el accionar del virus, cómo se comportaba, hacíamos pruebas del ARN del virus, que se llamaba PCR, con los hisopados, lo hacíamos a los 7, a los 14, a los 21, y hasta que no daba negativo no le dábamos de alta al paciente. Hoy, conociendo la realidad de este virus, el comportamiento y las vacunas que se lograron, es muy importante saber qué es lo que cambiaríamos, pero es muy difícil en todo esto. Pero lo heterogéneo que nos permitió hacer fue la gran reinvención y la capacidad que tuvieron cada uno de los actores que trabajaron en forma conjunta: Protección Civil, Cruz Roja, educación, cultura, salud, la gente en sí, para organizarnos de esta forma de que pudiéramos hacer que el paciente que venía derivado desde el interior, que requería directamente a partir del quinto o sexto día una terapia intensiva, porque esta fue una enfermedad que a los 4 o 5 días directamente algunos pacientes ingresaban a un respirador, otros lo toleraban mejor y lo podían soportar simplemente con una internación clínica, nos permitió construir efectores con módulos COVID que se hicieron en distintos lugares, y se hicieron lugares de contención como terapias intermedias, como fue en el caso de Vera, como fue en el caso de San Javier. Se remodelaron y se reestructuraron algunos efectores. ¿Para qué? Para contener el impacto en lo que era el tercer nivel de alta complejidad, que requería una expansión de camas, no porque no hubiera camas, sino no había cantidad de camas suficiente para poder atender y asistir a cada uno de los santafesinos. Creo que fue una de las provincias modelo en eso. Inclusive, te quiero contar algo más. Mirá, yo valoro e inclusive reconozco, ¿no?, el trabajo que hicimos en todo esto, porque el sistema de salud contaba inicialmente con un número de camas, aproximadamente de 150 camas, que estaban equipadas con todo. Nosotros llegamos a expandirnos con procesos de cierre de quirófanos, cierres de algunas guardias, ampliaciones, oxigenación de cama, cambios de algunos sectores que eran destinados a la pediatría y unificarlos hacia el hospital de niños, hasta 586 camas de terapia intensiva, sumando también algo fundamental a remarcar, que fue un sistema único. Aquí trabajamos el público con el privado, con el único objetivo de poder colaborar y sacar adelante de esta crisis que parecía no tener fin. Doctor, ¿cuál fue el momento más crítico, más difícil? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se armó la carpa allí en el liceo, frente al Hospital Cuyen, eso generó como un fuerte ruido. Alguna declaración también recuerdo del doctor Poletti cuando dijo: vamos a instalar cámaras, porque esto realmente se puede venir muy pesado. ¿Cuál fue el momento más crítico en cuanto a la respuesta que ustedes como sistema de salud tuvieron que dar? Creo que fueron los primeros meses del 2020, porque nosotros pensamos, perdón, que hoy te manifestaba que esto era algo transitorio y que pasaba en un par de meses. Nosotros pensábamos con la ministra y con todo el análisis
del comité de expertos y el equipo de trabajo, que en junio o julio íbamos a tener un pequeño aumento y que ya para septiembre esto iba a desaparecer. Cuando vimos que esto venía creciendo el número de casos, y fundamentalmente con la primera ola que tuvimos, nosotros Santa Fe tuvo nada más que 3 olas COVID, que fue la Delta, la Delta y la Omicron. Uh-huh. La segunda onda Omicron de COVID, nosotros prácticamente no la vivimos la tercera ola, que fue allá por el 2022, cuando llegamos a tener 14.000 casos diarios a mediados de enero. Eso era un impacto muy, muy importante, pero ya teníamos coberturas básicas de vacuna y teníamos gran parte de la población que había podido sortear la enfermedad y que ya tenía una inmunidad activa, digamos. Yo creo que el momento más crítico fueron los primeros meses de incertidumbre, porque esto que se estableció, que fue el ASPO, el aislamiento social obligatorio preventivo, aquel 20 de marzo, solamente 9 días después de la pandemia, fue lo que nos permitió crecer en los sistemas de salud y hacer que cada uno de los santafesinos y santafesinas tenga la atención que correspondía. No veíamos lo que se veía en el mundo, no veíamos un mundo que parecía tan fortalecido y que se derrumbaba día a día. Veíamos que había países que construían hospitales en 10 días, claro, que transformaban escuelas, shopping, que transformaban aeropuertos en hospitales, porque en realidad el golpe y el impacto que tenía era terrible, ¿no? Y nosotros, desde la provincia, junto por supuesto con el gobierno nacional y los gobiernos municipales y comunales, aprendíamos del error ajeno. Veíamos que eso que ocurría en el mundo 15 a 20 días de diferencia, teníamos que ver cómo lo modificábamos acá. Y ahí estaba la estrategia. Santa Fe usó una estrategia totalmente diferente a otras provincias. Hizo internación domiciliaria. Tuvimos hasta 72 casos libres de lo que fue COVID, y la gente nos preguntaba por qué no había mayor apertura cuando se limitaban por decreto. Recuerda usted que teníamos que 500 metros para caminar, aperturas de negocios que tenían un horario, se podía circular por las calles. ¿Por qué? Porque el virus viajaba a bordo de las personas. Entonces, por supuesto, lo que queríamos evitar eran los grandes conglomerados y que esto generara un brote fundamentalmente en aquellas personas que por su rango etario, por sus factores de riesgo, nos podían colapsar los sistemas de salud. Por eso fue la estrategia que implementó Santa Fe. Santa Fe comenzó con la vacunación de todo lo que era el personal esencial y, en segundo lugar, todo lo que eran comunidades cerradas y personas en condiciones de riesgo, porque no queríamos ver lo que se vio en Italia ni en España, donde realmente veíamos cosas que eran aterradoras, sobrecargada la cabeza de información de nuestros santafesinos, viendo fosas comunes, ataúdes de cartones, gente colgada de un tubo de oxígeno, un sistema de salud que no podía dar abasto ni dar respuesta porque lo sacó de todo contexto económico cualquier país. Doctor, ¿y cuál piensa que fue el legado que quedó, digamos, después de lo que fue la experiencia COVID? ¿Cómo está hoy la respuesta del sistema sanitario? Yo creo que, yo dejo acá en este libro, en mi humilde opinión, ¿no?, de los 30 años que he hecho la salud pública, lo que tenemos que repensar a futuro ante cualquier catástrofe, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es primero estructurarnos, tener buena información, tener bases de datos, porque eso fue muy importante, tener equipos de trabajo formados en los distintos lugares. Es muy difícil el arraigo del profesional en distintas localidades, porque por ahí nosotros vimos la diferencia en la asistencia, sobre todo en las especialidades, y no nos olvidemos que además de COVID teníamos que seguir atendiendo en la salud en general. Se crea una línea 0800, aparece lo que es la telesalud, la telecapacitación, que es algo muy importante, que se quedó y que ya venía implementándose, pero no en esta medida. Y la enseñanza que nos deja de ahora en más y que tenemos que repensar son las políticas sanitarias. Las políticas sanitarias tienen que ser más equitativas y más sostenibles. Yo siempre digo, nosotros nos diferenciamos de persona a persona por nuestro código genético, y aquí la provincia el código postal nos diferencia y mucho. Y cuando hablamos de salud, hablo de salud integral
y de lo que son líneas de cuidado ciudadanos, digamos, el paciente, la persona enferma que encima requiere ser atendida, que está privada de un trabajo, muchos trabajan por changa, de lo cual depende su familia. Tenemos que considerarlo y tenemos que acompañarlo hasta que llegue a la puerta de su casa y esté dado de alta. Y acercarnos al territorio. El territorio es fundamental. La atención primaria de la salud siempre primó en lo que es la provincia de Santa Fe. Y creo que la importancia está en seguir vinculándonos, seguir charlando con nuestra población, recuperar las poblaciones adscriptas a los centros de salud, controlar las enfermedades crónicas para evitar complicaciones. ¿Doctor? Sí, lo escuché. No, pensé que lo había perdido. No. Doctor, agradecerle la gentileza, así como conversamos con la doctora Martorano, nos parece que es importante que no nos olvidemos completamente del COVID. Hace pocos días también hablábamos con gente de la ciudad de Rosario, que integró el comité de COVID que asesoraba a la provincia de Santa Fe, y bueno, nos parece importante que sigamos sacando enseñanzas de lo que fue el paso de la pandemia de coronavirus para futuro. No, por supuesto, aparte no te olvides que en esta época apareció lo que nosotros llamamos cibervida, ¿no? Porque alcanzó todas las pantallas y acompañó, festejó, educó, pero a la vez nos alejó como personas, porque la única forma de comunicarnos era a través de una llamada telefónica o de una videollamada, ¿no? Sin embargo, lo sostuvimos. Y otra cosa que se hizo en esta provincia, que hay que reconocer, ¿no? Acá había pluriempleo de personal fundamentalmente de enfermería y personal médico. Acá se decidió, conjuntamente con el sector privado, que el personal de enfermería, para evitar el traslado, la contaminación de las instituciones, porque iba a ser catastrófico, el personal permanecía en un solo lugar. Habíamos sectorizado sectores COVID, no COVID. Ingresos febriles y no febriles. Yo creo que eso fue estrategia fundamental para poder contener el gran impacto en el número de casos y no olvidarnos de que fue una provincia pionera que alcanzó más de 9 millones de vacunas con una calidez, una contención. Usted habrá visto lo que fue el trabajo de la esquina encendida, lo que fue Rosario en el portal, lo que fue Rosario en el puerto y en cada una de las localidades, con el amor que se atendía, que se asistía y que se acompañaba a cada voluntad que quería asistir y recibir su vacuna. Doctor, le agradezco como siempre, le mando un abrazo grande, seguimos en contacto. Gracias. Y a disposición, es un libro que tiene un legado, una historia, que tiene procesos, que tiene reflexiones, emociones y que cuenta muchas cosas que seguramente no hemos visto y que hoy podemos llegar a entender al leer este libro. Lo vamos a leer y para seguir aprendiendo de todo esto que nos pasó. Le mando un abrazo grande. Gracias Fabián por este espacio y nos estamos viendo. El doctor Jorge Prieto, ex secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, bueno, que ha escrito un libro, La interpelación cuando el mundo se detuvo, que tiene que ver con su experiencia sanitaria aquí enfrentando al COVID-19 en 2020 y 2021.